Buenos días, hermanos. Hoy estaremos en el capítulo 8 de Marcos, ya llegamos a la mitad del libro. ¿Qué te ha parecido este recorrido que hemos tenido por el libro de Marcos? ¿Qué has aprendido? ¿Cuáles han sido las aplicaciones que debes de tomar en tu vida para hacer un cambio en tu manera de vivir como cristiano, en tu manera de pensar, en tu manera de actuar como hijo de Dios? Así que hoy vamos a ver qué nos enseña el Señor en el capítulo 8 de Marcos y vamos a entrar ya en materia. Vayamos pues ahí a nuestro capítulo de hoy, capítulo 8. Y a continuación vamos a ver ya algo que el Señor hizo allá en el capítulo 6. Allá fueron 5,000 más niños y mujeres. Hoy van a alimentar entre Jesús y sus discípulos 4,000 hombres por lo menos. Entonces vayamos, entremos y dice el versículo 1. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Una de las cosas que resalta aquí, como en todo lo que hemos ya leído de Jesús, es de que Jesús no paraba de enseñar. Él estaba siempre atento a la enseñanza, a la predicación. Pero otra cosa que resalta de Jesús, y lo vamos a ver en nuestras vidas, es que el Señor siempre tiene compasión por aquellos. Y no solamente el Señor sacia esa necesidad de hambre espiritual, que es la palabra del Señor con la cual nosotros deberíamos estar alimentándonos siempre, sino que también el Señor provee aquellas necesidades que son externas, como la de tener hambre físicamente. El Señor mira a este grupo ya en otros pasajes de la Biblia. Dice que el Señor ve a este grupo que lo sigue, a esta multitud, los ve con compasión, como pastor sin ovejas. Ahora el Señor dice: sé que no han comido, ya llevan 3 días conmigo y tenemos que suplir esa necesidad. Y yo me imagino al Señor comunicarle esta noticia a sus discípulos, y miremos qué pasa, versículo 3: y si los enviaren ayunas a su casa, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. El Señor está reconociendo que vienen de Tiro, de Sidón, de Damasco, de Capernaum, de Nazaret, de Galilea, del otro lado del Jordán. Vienen personas a buscarlo, a escucharle. Muchos de ellos, más adelante el Señor va a decir que los siguen porque Él les ofrece de comer. Pero aún así el Señor los ha visto con compasión. Así nos ha visto a nosotros también el Señor. Y vayamos en el versículo 4. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podría alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Primero, vemos ya en el capítulo 6, 2 capítulos atrás, cómo el Señor alimentó a 5,000 personas y hubo y hasta sobró comida. Ellos se han olvidado aquí de lo que ha sucedido antes Cristo Jesús. En otras palabras, el Señor está esperando que alguien diga: Señor, recuerdo que ya lo hiciste hace algunos días, hace algunos meses, y tú puedes, Señor, dar de comer a esta multitud el alimento, no solo el espiritual, sino también el físico, el alimento que necesita nuestro cuerpo. Una de las cosas que ellos ponen en la pregunta que ellos le hacen al Señor: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Sabemos que en el desierto pues no hay mucho que esperar del desierto. Incluso si así fuera, la cantidad que le sigue al Señor es mucha. No alcanzarían, por así decirlo, los mercados o las tiendas que estuvieran en el desierto, pero no la hay. El Señor aquí está probando también la fe de los discípulos, y hemos visto que durante su ministerio de Jesús, los discípulos andan con el Maestro y todavía no han aprendido a tener fe, aún estando Cristo presente. ¿Cómo está nuestra fe con el Señor? ¿Dudamos a veces de lo que el Señor puede hacer? Sigamos adelante. ¿Qué dice el Señor en el versículo 5? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. ¿Te imaginas 7 panes para toda la multitud? Miremos qué hace el Señor. Dice el versículo 6: entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiese delante, y lo pusieron delante de la multitud. Es interesante, hermanos. Yo me imagino al ver aquella escena de Jesús partir el pan, dar gracias a Dios primero, partirlo, decirle a sus discípulos: pónganlo por delante de la multitud. Ellos debieron de haber recordado ya esta escena en otra ocasión, cuando eran aún más
Y ellos debieron de haber dicho: Señor, perdónanos porque tú eres nuestro proveedor, para ti no hay nada imposible. El versículo 7 dice: tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiese delante. Algo interesante, que no lo añaden con los panes antes cuando el Señor pregunta, sino después. Es como decir: vamos a ver qué hace el Señor. Ya el Señor hizo el milagro de que el pan se multiplicara, pues vamos a darle estos pececillos a ver si también puede con ellos. Y dice el versículo 8: y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Así que hay algo que el Señor solamente puede hacer. Primero, es el único que puede crear las cosas de la nada. Ya lo vimos del principio, que Él crea el universo, lo sostiene. Y hay algo que nosotros se nos ha encomendado hacer. En el caso aquí de los discípulos es repartir lo que el Señor ha creado. Ya aquí el Señor creó alimentos, los discípulos son los responsables de repartirlo, de organizar a la multitud y de darle de comer. Así que vemos ya que comieron, se saciaron y aún hubo sobras. Así como pasó en el capítulo 6, también en el capítulo 8 está sobrando ahora 7 canastas. Y dice ahí el versículo 9, eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Así que ahora el Señor ha dado de comer a otros 4,000. Ya vimos a 5,000 primeros. No se nos dice en este capítulo si eran solamente hombres o era un grupo general entre hombres, niños, mujeres que estaban en esta ocasión. Pero por lo menos el Señor hace eso y es capaz de hacer cualquier cosa. No hay imposible para nuestro Dios, para nuestro Jesús. El versículo 11 al 13 dice: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pides señal esta generación? De cierto os digo que no será dada señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Mateos y Lucas nos va a dar una narración más amplia acerca de lo sucedido aquí. Pero parece que los fariseos han estado detrás del ministerio del Señor y esperaban cualquier situación, cualquier ocasión para discutir con el Señor referente a lo que el Señor hacía. Es como probarle el ministerio de Jesús, si lo que está haciendo es correcto o no lo es. Pero algo que siempre hemos estado leyendo acerca de cualquier grupo que se acerca a Dios, tanto fariseos, saduceos, herodianos, es para tentarle. En otras palabras, querían poner a prueba a Dios, querían ver en qué Jesús fallaba para poderle acusar. Pero ahora el Señor dice: y gimiendo en su espíritu. Miramos aquí ahora como el Señor decir: ustedes quieren ponerme una trampa. Esta generación pide señal. ¿Por qué pide señal esta generación? En el Evangelio de Mateo vemos de que Jesús le dice: ustedes saben cuando el sol, cuando la mañana sale, ustedes saben distinguir los tiempos, y que es raro que ustedes no puedan discernir este momento en el que estoy pasando. Ellos perdieron de vista al Mesías, ellos perdieron de vista todo lo que se anunciaba en las escrituras, en los profetas, la llegada del Mesías, la llegada del Cristo. Ellos perdieron de vista y ahora están tentando, acusando, tratar de provocar que el Señor pueda tener algún error para poderlo condenar, como vemos que así sucedió después. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Ahora vemos al Señor no tomarle por lo menos Marcos no le da tanta importancia a lo sucedido, simplemente el Señor los deja, se va a la otra región. Versículo 14 al 21, dice el 14: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Sigamos leyendo. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Vamos a mirar aquí qué significa levadura, vamos a mirar qué significa también a lo que el Señor se está refiriendo. Vemos ya antes, los versículos anteriores, en los versículos que leímos al 11, vemos a los fariseos llegar y pedir señal al Señor. Ellos tenían una idea de que el Mesías o el Cristo anunciado sería algo diferente, alguien poderoso políticamente, alguien que viniera a librarlos del yugo romano, alguien que viniera a poner a sus enemigos por debajo de sus pies.
Ellos tienen una idea totalmente diferente a la que el Mesías llegó a ser en la persona de Jesús. Entonces ellos le están diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Y aquí la levadura significa a la manera de pensar, la manera que ellos concebían la llegada del Mesías, la manera en que ellos tomaban el evento mesiánico cuando el Mesías llegara, cómo sería. Entonces el Señor les está diciendo, fíjense, no se confundan, ellos están diciendo de una manera diferente, tenían doctrinas hechas totalmente por hombres. Cuídense de este tipo de doctrinas. Además de eso, también la levadura de Herodes. Ya recordamos a Herodes, que quería ser el rey de aquel lugar y que pues muy difícilmente algún partidario, por así decirlo, que surgiera, podía hacerle frente a este rey. Todos aquí estaban pensando en la llegada del Mesías como un hombre, un superhéroe que sacaría a la nación de Israel por encima de las otras naciones y echaría abajo el yugo por el cual eran oprimidos. Pero los discípulos no lo entendieron aún así. Miremos, dice el versículo 16, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y es obvio que la levadura se asocia con el pan. Vemos también una de las funciones de la levadura, es que una pequeña pizca de levadura puede arruinar la masa. Y ese es el enfoque aquí también, de que una pequeña doctrina de hombres pueda dañar, por así decirlo, la mentalidad de los discípulos a la que el Señor los ha querido llevar de la doctrina de los hombres o de los ancianos a llevarlo a la palabra de Dios. Así que ellos discutían, no habían entendido, ellos pensaban que hablaba de un pan físico. El versículo 17, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan? Y esto, vamos a lo que te vuelvo a decir, ellos habían pensado en un pan literal y el Señor les vuelve a decir en otra pregunta, ¿no entendéis ni comprendéis? Miramos aquí que el Señor les está hablando ahora por medio de una parábola y ellos no la comprendieron. Vemos al Señor ya tomarlos en otros capítulos, llevarlos aparte, explicarles las parábolas, y Él les decía, pues a ustedes les puedo decir aquí, a aquellos no, para que si escuchan no entiendan, pero a ustedes no, a ustedes se les va a revelar. Pero aquí el Señor, una frase tan pequeña como la levadura, no la pudieron entender. El versículo 17 también hay otra pregunta, ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? Y es algo, hermanos, a lo que nosotros podemos decir, ¿cómo tenemos nuestro corazón? ¿Lo hemos endurecido a la palabra del Señor? ¿Lo hemos endurecido a la palabra de la Biblia? ¿Lo hemos puesto a doctrinas de hombres, doctrinas superficiales? Y eso a veces nos endurece el corazón. Pero cuando vamos a la palabra de verdad, cuando vamos a la palabra de vida, esa palabra es capaz de quebrantar nuestro corazón, de llevarnos cautivo a la obediencia de Dios. A eso es lo que el Señor se estaba refiriendo. Cuando ellos verdaderamente comprendieran cuál era el significado de la palabra, de la Biblia, de la Escritura, sus corazones ya no serían endurecidos más. Y el Señor aquí le dice en el 18, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. 3 preguntas más. Y cualquiera de nosotros podemos decir, ¿y qué quiere decir el Señor con estas 3 preguntas? Bueno, ellos estaban viviendo con Jesús, estaban en su entorno, habían escuchado las enseñanzas de Jesús, habían pasado ya por diferentes tipos de situaciones donde el Señor había mostrado no solamente su predicación, sino que también había mostrado su ministerio, habían visto milagros sorprendentes que no se veían durante mucho tiempo en Jerusalén, y ellos no habían llegado a la conclusión de que Él era el Mesías anunciado. Entonces el Señor le dice, ya me vieron, ya me escucharon, y no recuerdan eso. El versículo 19 les recuerda algo. Cuando partí los panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Ya recordamos también nosotros que pasamos por ahí, por ese capítulo, que al finalizar de la alimentación de los 5,000 sobraron 12 cestas. El versículo 20 dice, cuando los 7 panes entre 4,000,
¿cuántas canastas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? En otras palabras, no estoy hablando del pan que ustedes piensan, estoy hablando de una levadura que puede perjudicar su vida espiritual, que puede desviarlos del verdadero sentido. Hermanos, muchas veces nosotros no somos influenciados por seguir a enseñanzas que no encajan con la escritura del Señor, y eso nos va a llevar a distorsionar el evangelio de Cristo Jesús. Y el Señor les está diciendo ahí, cuidado con este tipo de pensamientos, cuidado con este tipo de doctrinas que no vienen de la Biblia, cuidado con este tipo de evangelios que no es conforme a la escritura. Cuídense de los fariseos. En la actualidad, hermanos, a donde mires hay diferentes tipos de fariseos, diferentes tipos de gente contraria que rechaza el evangelio de Cristo Jesús. Miremos enseguida el versículo 22 y 26. Y quiero que, aunque las historias aquí están divididas, quiero que no perdamos de vista que es una sola pieza todo el capítulo. Esto que va a pasar a continuación tiene también que ver con algo espiritual. Dice el versículo 22, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaban que le tocase. El Señor ha regresado a la aldea de Betsaida, al lugar de Betsaida. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Hermanos, en el video anterior te dije que si nosotros hubiéramos estado presentes en el ministerio de Jesús y vemos que Jesús hace esto, a lo mejor lo hubiéramos tachado de loco, no sé cuántos adjetivos hubiéramos puesto a este acto de Jesús, simplemente muchas veces porque también nosotros hubiéramos seguido a Jesús por algún interés. Aquí el Señor está mostrando su soberanía y cómo el Señor es capaz de hacer lo que a Él le place de diferentes formas. Hoy en día podemos ver personas que quieran hacer lo mismo que hace Jesús. De hecho, hay personas que lo hacen, pero recordemos que muchos van a ser llamados falsos cristos y querrán hacer este tipo de milagros solamente para seguir adeptos, para ganar popularidad. Pero este tipo de cosas solamente Jesús los puede hacer. Dice aquí que entonces tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Ya en el capítulo anterior también vimos a una persona que fue traída a Jesús y el Señor usó lo mismo, era un sordo mudo. El Señor escupió en su lengua, metió sus dedos dentro de sus orejas y al finalizar el Señor trajo restauración y trajo sanidad a esta persona. Ahora el Señor hace algo similar, pero tiene que ver con la vista, si te das cuenta. Miremos cómo termina esta historia y al final te digo qué es lo que yo pude rescatar de esta historia. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Hermanos, regresemos un poquito atrás a los discípulos. Los discípulos tenían una visión de Jesús diferente. Esto nos muestra también que hay una ceguera espiritual que necesitamos que el Señor trabaje en la vida. Vemos que ya trabajó en la vida de los discípulos. Los discípulos aún no alcanzaban a discernir ciertas cosas que el Señor les está enseñando. Con el tiempo y con su comunión con el Señor, con su entrega al Señor, vimos que ellos llegaron a la conclusión de que Jesús era el Mesías, de que el mensaje de Dios era veraz, de que el mensaje de Dios venía del Padre. Ellos llegaron a la conclusión que Jesús es el Hijo de Dios y su crecimiento en fe fue progresivo, al igual que esta persona. Vemos a esta persona primero que no veía nada, después veía un poco cuando el Señor trata con él y ve a los hombres como árboles. Aún estaban no ciegos totalmente, sino parcialmente, pero comienza esa progresión a mirar como claramente. Luego los puso otra vez las manos, desde el 25, y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Esto hace que el evangelio
vayamos de progreso en progreso, mirando a Jesús tal y como Él es, mirar desde que comenzamos a crecer espiritualmente, ir paso a pasito, progresivamente, ir avanzando, no dejando de tener esa comunión con nuestro Señor a través de las Escrituras. Enseguida, hermanos, vamos a ver algo que tiene que ver también con lo de arriba. Dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Este verso es bastante importante porque esta pregunta da entrada a la siguiente pregunta. Aquí el Señor no está diciendo que le interesa saber lo que la gente dice, más bien le interesa saber lo que sus seguidores creen y dicen de Él. Entonces vemos, ya en otros capítulos vimos cómo la gente decía, cuando miraba a Jesús, este es Juan el que ha resucitado, y otros decían, es Elías, y otros decían, es los profetas, y es lo que van a responder aquí los apóstoles. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Esta es la pregunta base. El Señor entró con una pregunta, a ver qué dice la gente de Él, qué dice hoy la gente de Jesús, qué dicen de Jesús, quién es Jesús. Ellos le dan la respuesta de lo que se oye en su contorno en esos días, pero el Señor va más directo y le dicen, ¿y ustedes en realidad creen que han encontrado al Cristo? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Y solamente Pedro responde aquí en Marcos, le dijo, tú eres el Cristo. Vamos ahí a Mateo, en el pasaje paralelo de Mateo, y él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces vemos ahí en el Mateo una bendición del Señor. No te lo ha revelado ni carne ni sangre, mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Y aquí el Marcos no da toda esa información que da Lucas y da Mateo, pero él les mandó que no dijesen nada, dice el versículo 30. Pero miremos cómo en esta ocasión Pedro, aquí en estos versículos, Dios ha utilizado a Pedro. Él está hablando el mensaje del Dios el Padre. En Mateo, te decía, 16, del 13 al 20, dice, el Señor Jesús le dice a Pedro, no te lo ha revelado ni sangre ni carne, mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Pero esta misma persona, Pedro, quien ha dicho que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, también va a dar una declaración bastante controversial en los siguientes versículos. Y comenzó a enseñarle que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Miremos que enseguida que Pedro dice que Jesús es el Mesías, a partir de ahí comienza Jesús a enseñarle lo siguiente. Les dijo, era necesario que el hombre padezca mucho, era necesario que el hombre sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y era necesario que el Cristo o el Mesías fuera muerto, y era también necesario y tenía que ser así, que el Cristo después de 3 días de muerto resucitar de entre los muertos. Así que este era todo el mensaje de salvación. Esto chocaba con la idea de un Mesías superhombre, superhéroe que vendría a libertarlo de la esclavitud de los romanos o de cualquier otra opresión. Entonces, en otras palabras, hasta aquí se les ha caído el Cristo que ellos tienen en mente, y Jesús comienza a enseñarles cuál es la verdadera tarea del Cristo anunciado en las Escrituras. Y hermanos, y esto es también para nosotros hacer esta evaluación acerca de Cristo. Si estuviéramos viviendo en los tiempos de los discípulos, llegaríamos a la conclusión de que el Cristo que está ahí presente con él o con ellos es un fraude, porque ellos están esperando la reivindicación del pueblo de Israel, que el Mesías trajera un reino establecido, perpetuo, y que Israel fuera la superpotencia del mundo. Pero el Señor les dice, no es así. El Señor comienza a decirles, es necesario que el Mesías padezca mucho, que el Mesías sea desechado, que el Mesías sea muerto, que el Mesías sea resucitado. Entonces esto era algo que chocaba con las expectativas del Mesías que ellos tenían. Versículo 32,
Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Esa palabra reconvenir es querer de reprender al Señor suavemente, como de decir: Señor, ¿has pensado lo que estás diciendo? En Mateo también se nos dice que Pedro le dijo: Señor, compadécete de ti mismo. Esto no puede ser posible que tú digas eso sobre ti. Tú eres el Mesías, el que va a salvar al mundo, el que nos va a redimir, el que va a redimir a Israel. Y el Señor se voltea y le dice: pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Este texto va enlazado con la levadura de los fariseos. Fue tanta la influencia de los fariseos que ellos también pensaban de este mismo modo. Pero también el día de ayer el hermano Luis, en el capítulo 6, el día de antier, el hermano Luis hizo la pregunta si podemos los cristianos ser poseídos por demonios. Entonces miramos aquí que el mismo Pedro, apóstol y discípulo de Jesús, unos versículos antes fue usado por Dios y habló de parte de Dios y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido. Pero ahora vemos que Satanás está aquí también dando este mensaje sutil a Pedro. Dentro de Pedro, lo que está haciendo y diciéndole a Jesús: lo tal no acontezca, Señor, parece una acción buena, parece una acción que denota compasión por Jesús, pero el Señor claramente se da cuenta que es influenciado por alguien más. En el pensamiento de Pedro también está influenciado por Satanás. Satanás no quería que Jesús llegara a la cruz. Satanás quería evitar ese sacrificio único a la cruz. Satanás quería que Jesús fracasara en su tarea de llevar su vida a la cruz como pago por nuestros pecados. Y ahora el Señor reprende a Pedro y le dice: quítate de delante de mí, Satanás. El Señor sabe que Pedro está influenciado por algo que no es de Dios. Además de eso, dice: porque no pones la mira en las cosas de Dios. En otras palabras, tú no ves las cosas que Dios mira, sino que tú lo estás mirando conforme lo miran los hombres. El versículo 34, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niegue hacia sí mismo y tome su cruz. Y ojo, hermanos, porque aquí tomar la cruz no es vivir una circunstancia que nosotros mismos hemos elegido. Por ejemplo, tomar la cruz no significa haberte casado con un cónyuge que no es cristiano. Tomar tu cruz también no es tener hijos que no son cristianos y que después vivas una desesperación porque no son cristianos. Eso no es tomar la cruz de Cristo. Miremos qué cosa es tomar la cruz. Y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo, el Señor les dijo: esta es la situación del verdadero Mesías. Tiene que morir, tiene que ser azotado, tiene que ser... Si ustedes quieren venir en pos de mí, si así ustedes me eligen como su Mesías, niéguense a sí mismo. O sea, cambien su manera de vivir, cambien su manera de pensar y tomen su cruz y síganme. En otras palabras, si tú quieres ser mi seguidor, sabes que el Mesías va a padecer estas cosas, por lo tanto tú también vas a sufrir por la causa del Mesías. Es decir, tomar la cruz de Cristo es tomar el modelo que Cristo vivió aquí. Ese es tomar la cruz de Cristo. El versículo 35: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera perder su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Ahora, hermanos, aquí está resumiendo lo que es agarrar o tomar la cruz y seguir a Cristo. Todo el que quiere salvar su vida por sí solo no puede. Nadie ha podido ganar su salvación y su vida eterna por las cosas que hace. Y todo el que pierda su vida, ahora hay una manera de perder la vida para el hombre, pero tiene que ser por causa de Jesús y por causa del evangelio. Entonces, estas cosas, poniéndolas así, seguir a Cristo, dar su vida por Cristo, dar su vida por el evangelio, entonces la salvará. Versículo 36: porque
¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? No hay ninguna ganancia que el hombre se pierda su tiempo, su esfuerzo, su vida queriendo ganar todo lo que el mundo ofrece, fama, riqueza, poder, gloria, si al final de cuentas va a perder su vida en algo eterno. El Señor dice aquí, no hay recompensa. Versículo 37, ¿o qué recompensa dará el hombre por su vida? Es más, ya ganaste todo lo que el mundo ofrece. Todo lo que el mundo ofrece no lo puedes dar para que tu alma sea eternamente vivificada, eternamente una vida eterna. El versículo 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermanos, esta declaración de Jesús está enlazada con los versículos que leímos. Ellos vieron y a muchos dijeron, si esa es la condición del Mesías, si él dice ser el Mesías y no es el que esperábamos, muchos hermanos se desilusionaron del Jesús, del Mesías anunciado, de que iba a padecer delante de sus enemigos. Muchos dijeron y renunciaron y se avergonzaron de haber seguido a Jesús. El Señor le dice a esa generación adúltera y pecadora. Es interesante como el Señor les dice adúlteros. Han mezclado la idea de los hombres, han ido con la levadura de los herodianos, la levadura de los fariseos, de los saduceos, pero también quieren seguir a Jesús y esto es imposible. O te vas con aquellos o sigues a Jesús. El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en su gloria de su Padre con los santos ángeles. Ahora aquí también vamos a mirar la promesa de Jesús, la segunda venida de Jesús. Ahorita estamos leyendo a Marcos y Marcos pone a Jesús como el siervo fiel que dio su vida por el rescate de muchos. Pero cuando venga en su gloria, no vendrá como siervo, vendrá como el Rey que es, como el Señor de señores, Rey de reyes, y vendrá con sus ángeles, y vendrá en gloria, y vendrá en majestad, y vendrá con poder. Hasta aquí ha quedado el capítulo 8 de Marcos. Déjame tus comentarios, qué has aprendido, qué es lo que mejor podemos aplicar para nuestra vida cuando leemos estos capítulos. Y gracias, hermanos, por compartir los videos, por analizarlos, por escucharme. Dios te bendiga. Dios abra tu corazón y tu entendimiento para que todos podamos llegar más al conocimiento de Cristo Jesús. Bendiciones, hermanos.